Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Tocando el Alma. Yo soy Carlos Amador Jr. y el día de hoy ya está con nosotros Maritere, psíquica y medium reconocida a nivel mundial, porque vamos a hablar sobre los días santos. Buenas noches Maritere, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Maritere, pues estos días santos, bueno, por usos y costumbres, la semana pasada hablábamos sobre la Semana Santa, sobre cómo prepararnos, y hoy vamos a hablar específicamente sobre los días santos, que, pues bueno, me imagino que van, pues bueno, todo lo que dura la Semana Santa, o cómo los podemos diferenciar, o cómo podemos saber qué son específicamente días santos, Maritere. Son los días más importantes de la conmemoración, porque no es ninguna celebración. Okay. Sino que se conmemora la pasión de Cristo en la tradición religiosa, y es cuando Jesús de Nazaret, luego de concluirse la última cena, que sería hoy, sí, ahí él va a instituir el sacramento de la Eucaristía y después va a ser llevado al santo sacrificio. Según los evangelios de San Lucas, San Juan, San Marcos y San Mateo, ahí se narran los 4 eventos más importantes ocurridos ese día, o sea, hoy, la última cena, en donde Jesús y sus apóstoles le llaman también la Santa Cena, y después el lavatorio de los pies, que simboliza pues una lección de servicio y humildad de Jesús hacia los discípulos, y después también se conmemora la oración en el huerto de Getsemaní. Sí. Y finalmente, después de esto, va a ser el arresto de Jesús, donde va a ser entregado a Judas Iscariote. En el lavatorio de pies, en esta cena Jesús se va a reunir con sus discípulos, siguiendo la tradición judía, y ahí va a santificar el pan y el vino, como muestra de la expiación que hará como Salvador de la humanidad. Después de esto, Jesús se va a levantar de la cena, quitando su manto, y va a tomar un poco de agua en un recipiente, donde va a comenzar por todos sus discípulos en señal de humildad a lavar sus pies, dejando una enseñanza de amor, ayuda y hospitalidad. Esto es algo que nosotros tenemos que traducir al lenguaje terrenal, como que debemos ser humildes ante los demás. Okay. Y después, en la oración en el huerto de Getsemaní, Jesús se va a retirar a sus aposentos, seguido por sus discípulos, recorriendo el camino hacia el Monte de los Olivos y dirigiéndose a una finca llamada Getsemaní, okay, donde Jesús, presintiendo ya su muerte, va a exclamar a Dios diciéndole: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo que se celebra el día de hoy, que es Jueves Santo, en donde debemos estar estos 3 días, jueves, viernes y sábado, con mucho recogimiento, y también pues analizar todo lo que sucedió esos días y traducirlo al lenguaje terrenal, viendo nuestro comportamiento hacia la humanidad. Después vendrá la traición de Judas, que al terminar de orar en el huerto de Getsemaní, Jesús se va a reunir con sus discípulos y se va a dirigir a una granja, encontrándose allá Judas Iscariote, acompañando de un destacamento de soldados y guardias armados, en donde Judas se va a acercar a Jesús mediante un beso, y después lo va a entregar para que sea arrestado. Todo esto lo pueden ustedes encontrar o leer en la Biblia, en el capítulo de Marcos 14, en los versículos del 43 al 50. Okay. Y ya con estos acontecimientos decimos que se inicia la pasión de Cristo, que resultará en la segunda alianza entre Dios, el Padre de la humanidad, y nosotros los hombres, salvándonos de los pecados cometidos en la tierra mediante el sacrificio de su cuerpo. Okay. Después pues se conmemora el Viernes Santo, que también es parte de estos 3 días, en donde viene la crucifixión de Jesús. Que eso, pues bueno, es ya lo que vendría el día de mañana, el día viernes. Y pues bueno, como tú nos mencionabas, Maritere, hoy justamente ocurre como todo lo que nos acabas de narrar, la última cena, el lavatorio de pies. Y pues bueno, todo eso
¿hasta el sábado es cuando se termina, Maritere, estos días santos, o hasta el domingo? Es hasta el domingo. Ok, y entonces el viernes tenemos la crucifixión y luego el sábado, ¿qué es lo que sucede? El sábado es cuando viene la resurrección, cuando él va a salir de su tumba, pero ya espiritualmente, y ya no lo va a encontrar. Ah, ok, eso sucede el sábado. Y luego el domingo, ¿cuáles son los eventos que se marcan? Bueno, todavía tenemos que hablar un poco de lo que es el Viernes Santo, en donde Jesús, ante Poncio Pilato, se va a dar cuenta a Poncio Pilato que él es el Hijo de Dios y lo va a empezar a humillar. También le van a poner vinagre en la boca, le va a poner la corona de espinas y va a iniciar esta procesión en donde a Jesús lo van a despojar de sus ropas y lo van a azotar, en donde lo escupe la multitud, y durante esta procesión él se va a dirigir hacia un lugar que se llama Gólgota, que está en las afueras de Jerusalén. Ajá. Es en donde se le pone esta corona de espinas y le van a hacer cargar su propia cruz. En Jerusalén hay el camino que recorrió Jesús. Muchas personas que quieren obtener un milagro, allá hay cruces que se les alquilan y pueden hacer el recorrido del Vía Crucis llevándola hasta el lugar donde él fue crucificado. En el momento de que Jesús es crucificado al ser puesto en la cruz, Jesús es rodeado a uno de cada de sus lados por dos ladrones. Uno es Nicodemo. Ajá. Y el otro es Dimas. Uno es Gestas y el otro es Dimas, que está puesto a la izquierda, y el otro es Gestas. Y después viene lo que es el oscurecimiento del cielo con la rotura del velo del templo y un gran terremoto, un gran terremoto que estremece toda la tierra en el momento que el alma de Jesús pues sale de su cuerpo, que él muere, y ahí el cuerpo es reclamado por José de Arimatea ante Poncio Pilato y es envuelto en un manto y llevado a una cueva sellada con una piedra, de la que más tarde él va a salir resucitado. Esto es el sábado, que se llama Sábado de Gloria. Ajá. Y el sábado también es parte de los 3 días santos. El manto con el que Jesús es envuelto, les voy a hacer un programa muy especial, muy especial, sí, que estoy preparando, en donde se encuentra el manto sagrado, en donde queda impresa el cuerpo de Jesús y en donde se han hecho muchísimos estudios sobre él. Después, pues viene ya el domingo de Pascua, ya no es los 3 días santos, sino que ahí ya se celebran otras cosas, porque se va a celebrar ahí la redención del mundo y la celebración de que Jesús regresa al cielo. Ok, entonces tenemos que de jueves a sábado son estos 3 días santos en donde ocurre, pues bueno, todos estos sucesos, pues uno ligado del otro, y el domingo podríamos decir que es como de celebración, de júbilo. El domingo de resurrección no tiene una fecha fija, o sea, se celebra siempre acabando pues la Semana Santa, todos los años, pero sí tiene que ver muchísimo con la parte astrológica y las lunas, el inicio de la Semana Santa. Los acontecimientos son que Jesús resucita en la madrugada y las mujeres que eran seguidoras de Jesús que se acercan a la cueva en donde se supone que él está ahí su cuerpo, ellas llevan perfumes y aceites para ungirlo, y según se dice en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, un joven con vestiduras blancas, que bien podría haber sido un ángel, les anunció que Cristo había resucitado. Y después, pues, durante el camino a Galilea, Jesús de Nazaret se apareció a muchas de las personas que lo habían visto antes de ser crucificado, sí, entre ellos a María Magdalena, a quien le avisó dónde lo podrían encontrar sus apóstoles. Y Jesús finalmente se reunió con ellos ya después de muerto. Él se apareció a todos ellos, a María Magdalena, a sus discípulos y a los apóstoles, y les dijo que el Espíritu Santo le había dado el poder de perdonar los pecados y luego de ello ascender a los cielos.
todo esto sucedió el sábado de Gloria y la celebración del domingo de Pascua es la ascensión al cielo de Jesús y se le llama también la vigilia pascual. Se hacen misas en las iglesias religiosas de todo el mundo y también en las ortodoxas. En las iglesias pues repican las campanas y los altares de los santos ahí ya son revestidos de muchísimas flores, todas de color blanco en señal de alegría. Y además de que también el sábado de Gloria hay una tradición en México y en algunos países de quemar a los judas, que consisten en muñecos de papel maché, en donde simboliza la traición de Judas Iscariote a Jesús. Y la quema de esos muñecos es en señal del triunfo del bien sobre el mal. Esto se hace mucho en México y, bueno, te digo, creo que en otros países también. Maritere. Ahora, también el domingo de Pascua es muy importante comprar un cirio pascual, en donde va a ser bendecido en las iglesias por los sacerdotes. Y este cirio pascual representa la luz de Jesús resucitado y se va a mantener encendido todo el día en las iglesias como símbolo de esta ascensión al cielo. Y bueno, es bueno tener ese cirio bendito o bendecido, que lo pueden obtener después de la misa del domingo de Pascua, y prenderlo en momentos difíciles en sus casas cuando necesiten alguna bendición especial. Maritere, en esta situación que a lo mejor muchas personas todavía no pueden salir a los templos, o que en algunos el aforo todavía es muy reducido, pero que a lo mejor tienen un cirio de años pasados, a lo mejor se puede tomar como uno nuevo, o sí tiene que ser como, pues vamos, que tienen que comprar uno nuevo afuera de la iglesia este domingo. Pues cada quien lo puede hacer como quiera. Se van a hacer las misas vía internet desde el Vaticano, desde Roma, y también en la Basílica de Guadalupe y en algunas iglesias. Entonces pueden ustedes comprar un cirio y en el momento que el sacerdote los bendiga vía internet por la situación que se está viviendo, pues ya queda bendecido su cirio. Perfecto. Maritere, regresando un poco a la historia sobre estos días santos, ¿cuál es la razón o por qué es que, que apresan a Jesús? ¿Por qué lo estaban buscando? ¿Cuál era la razón de perseguirlo y pues al final crucificarlo? Desde que él nació fue perseguido por los romanos porque sabían que era el Hijo de Dios y que venía a cambiar el mundo, y desde ahí empezó su persecución. Desde muy pequeño él tuvo siempre que estar escondido y bueno, dando todas sus enseñanzas a todos sus seguidores y a los discípulos y a los apóstoles. Hasta el final, pues él dijo en la cruz que él había dado su vida por el mundo, y lo que se espera a partir de este domingo, la segunda venida de Cristo al mundo, que pues en todas las tradiciones de textos antiguos se está esperando desde el año 2000, y parece ser que después de este domingo de Pascua pues puede ser que se revele. Maritere, ¿tú crees que la situación se pueda volver a repetir? Es decir, si se vuelva a suscitar algo así. Digo, obviamente el mundo ha cambiado muchísimo, pero ¿tú crees que se pueda volver a repetir una situación como la que se vivió en aquel entonces y que ahora recordamos como la Semana Santa? El mundo cambió, pero cambió para mal. Entonces estamos peor que en aquellos tiempos. La gente ha perdido pues muchas de las cualidades que tenía el alma antes de venir al mundo. Creo que estamos en el peor momento de la humanidad, en el más oscuro de todo. Y todo esto ha sido creado por la mente de los seres humanos. No sabemos, porque esos son decretos divinos, lo que vaya a suceder, ni lo que Dios tenga preparado para la humanidad. Eso no lo podemos saber, eso es algo muy sagrado. Lo que sí debemos saber es que hay que reflexionar con todo lo sucedido y pues hacer cambios personales. Maritere, dentro de toda esta, todos estos sucesos de la Semana Santa, también hay una parte en donde, si no me equivoco, Pedro es el que niega 3 veces a Jesús antes de que cante un gallo, ¿no?
Así es, fue Simón Pedro el que lo negó a 3 mujeres que le preguntaron si lo habían visto. Y Cristo le había dicho, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Fue Simón Pedro. Ok. Y de ahí que podemos aprender, Maritere, a ser fiel realmente a lo que creemos, o sea, pegarnos a nuestras ideas, a nuestras creencias, como defenderlas o valorarlas, o qué lección podríamos tomar pues de ese diálogo. Ser íntegros y pues no traicionar a las personas que están contigo. O sea, realmente no hacer las cosas a escondidas, porque todo queda grabado espiritualmente. Y así como Dios supo que Él lo iba a traicionar, también Él sabe todos nuestros secretos, sabe nuestros pensamientos, las situaciones que estamos viviendo y pasando. Sí. En primer lugar, pues seguir la luz como un faro que nos ilumina hasta el final. Ajá. Y no caer en las tentaciones del mal, que son las que nos ponen los espíritus de oscuridad en muchos momentos de nuestra vida, en donde tal vez dudamos y nos vamos por el otro camino y al final nos damos cuenta pues que fue una verdadera equivocación y que tal vez en ese momento pues dañamos a muchas personas sin haberlo querido. Claro. Maritere, María Magdalena también es otro personaje súper importante dentro de todo esto de la Semana Santa. Ella cómo llega a la vida de Jesús, porque yo tengo entendido como que la salva, pero cómo es que ella se vuelve como creyente o discípula o seguidora de Jesús. María Magdalena, ella fue una de sus seguidoras más fieles. Ajá. Y en los santos evangelios pues es muy escasa la información que se nos da de ella. Sí. No se le menciona mucho, tanto en el Nuevo Testamento canónico como en los demás. Su nombre hace referencia a su lugar de procedencia, que era Magdala, era una localidad situada en la costa occidental del lago Tiberíades. Ajá. Y era una aldea cercana a Cafarnaúm. Ella es considerada pues una santa, tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa, y pues el nombre de Magdalena se celebra mucho en todo el mundo el día 22 de julio. María Magdalena, pues de acuerdo a algunos de los evangelios, porque te digo que no se habla mucho de ella, sí. Yo tengo algunos de los libros de los evangelios apócrifos, en donde pues sí los he estudiado bastante y ahí puedo ver lo que sucedió con algunos de ellos que no están en la Biblia, ¿verdad? María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y a sus discípulos durante su predicación en Galilea. Y también se dice que ella fue curada por Jesús y le acompañaban los 12 apóstoles y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades muy graves, porque María Magdalena había sido poseída por 7 demonios. Ella estaba poseída y bueno, Jesús le hizo un exorcismo, le hizo pues una curación muy especial, y ahí fue donde la conoció. En el momento de ella convertirse a ser una discípula y seguidora de Jesús fue cuando le hizo este exorcismo, y siempre lo siguió. Estuvo presente también junto con María, la madre de Jesús, y otras mujeres durante la crucifixión de Cristo, y también estuvo presente en la sepultura, donde ella vio a Jesús, y también después que se le apareció a ella y le dijo en dónde los apóstoles lo tendrían que ir a buscar. Maritere, una vez que sucede esto de la crucifixión y la resurrección, los apóstoles son los que se encargan como de contar todos los milagros y las historias, y bueno, como todo lo que sabemos hasta ahora, o sea, ¿se fue como en ese orden? ¿O cómo fue que, pues bueno, hasta ahora nosotros sabemos toda esta historia? Bueno, los evangelios cristianos, la Biblia cristiana es una y los textos de la Cábala son otros. Muchas de las informaciones fueron escritas por los evangelios de Juan, Lucas, Pedro y Juan, y otras por todos sus seguidores, y algunos de esos textos fueron siendo encontrados al paso del tiempo y fueron recopilados. Y otra parte importante dentro de la Semana Santa son los apóstoles. ¿Podemos platicar un poquito de ellos? Sí, bueno, vamos a decir que tenemos a Pedro. Ok. Bueno, voy a ir por orden. Tenemos a Andrés, que era el hermano de Pedro. Okay. Él era hijo de Jonás y él vivió en Betsaida y en Cafarnaúm.
y era pescador antes de Jesús lo llamara. También originalmente fue un discípulo de Juan Bautista, y Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús. Ellos mismos fueron trayendo a muchas personas, o sea que ellos son los más importantes, pero cada uno de los apóstoles traía una multitud de personas con ellos, que eran los que fueron todos los seguidores de Jesús. También Andrés trajo por las circunstancias que lo colocaron en una posición donde él habría podido haber sido fácil llegar a ser celoso y resentido, porque se dice que Andrés no era una buena persona. Él se convirtió también después de escuchar al Maestro Jesús. Todas las predicaciones que él iba haciendo hizo que se transformara en una persona que después ayudara a mucha gente. Después tenemos a Bartolomé, que fue hijo de Talmai, y él vivió en Cana de Galilea, en donde se dice que él era un misionero en Armenia, y que él era un estudioso y un discípulo que venía de sangre real, ya que su familia era de reyes. Y él pues se alejó de toda su familia, de todas las riquezas que había, y se dedicó a ayudar a la gente junto con Jesús de Nazaret. Después viene Santiago, que él era pues ya de una edad mayor, y él se dedicó a predicar en Jerusalén y en Judea, y fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo, y fue un miembro del círculo interno, llamado así porque él formaba parte de los privilegios especiales. En el Nuevo Testamento no se habla mucho de él, más sí en los evangelios apócrifos, que es de los que yo les estoy hablando. Muy bien. Tenemos también a otro Santiago. El primero que les dije es el anciano, y después tenemos a Santiago el menor o más joven, que él también vivió en Galilea, y él fue el hermano del apóstol Judas. También él fue poco conocido, y algunos de los sabios hablan de él como que fue un recaudador de impuestos. Y él tenía un carácter muy fuerte, y él era uno de los que más defendieron a Jesús. O sea que las personas que se llamen Santiago, pues según los textos antiguos, tienen una bendición especial. Ok, muy bien. Tenemos también a Juan, que es otro de los apóstoles. Él era hijo de Salomé, hermano también de Santiago el apóstol, y fue conocido como el discípulo más amado. Era un pescador, y él fue seguidor de Jesús desde el primer momento. Estuvo muy cerca de Pedro y actuó junto con él en ayudar a muchas personas. Él era el que iba delante del grupo anunciando la llegada de Jesús a cada lugar a donde se iban presentando. Y también se dice que hubo un atentado en donde quisieron matarlo, y él no murió de eso, sino que murió muchos años después de causas naturales, y en ese atentado él se salvó milagrosamente. Los apóstoles y toda la gente que fue seguidora de Jesús tenía una protección muy especial, por lo cual no les pasaba nada. Después tenemos a Judas Iscariote, que era un hombre que fue el traidor, y es el enigma más grande del Nuevo Testamento, porque es muy difícil ver por qué estuvo tan cerca de Jesús y vio tantos milagros, oyó tantas enseñanzas de él, que pudo entregarlo en manos de sus enemigos. Claro. Y se dice también que Judas, su nombre viene de que vivía en Judá, cerca de Jericó, y él era un judío, y ya que el resto de sus discípulos eran galileos. Y Judas Iscariote era el tesorero del grupo, era el que guardaba pues el dinero, y era el líder de todas las conversaciones. Era el que sabía toda la información, todo lo que se iba a hacer. Y también pues no hay razón cierta de por qué Judas traicionó a Jesús, pero no fue su traición lo que lo colocó en la cruz, sino los pecados de toda la gente, ya que él vino al mundo a dar su vida para que cambiara la humanidad. Y después tenemos a Judas, que él era hijo de Alfeo y de María. Él fue también hermano de Santiago.
el más joven, porque recordemos que tenemos a Santiago el mayor, sí, y a Santiago el joven. Fue uno de los apóstoles de los que se sabe poco de este Judas, y la tradición en la Biblia nos dice que él predicaba en Asiria y en Persia, y él murió como un mártir en Persia, y él es uno de los hombres que tienen 3 nombres. Jerónimo lo llamó trinomios, o sea que en Marcos, la Biblia en los capítulos de Marcos es llamado Judas Tadeo, en Mateo es llamado Lebreo y se le apellida Tadeo, y en el Evangelio de San Lucas se le llama Judas, el hermano de Santiago, o Judas Tadeo, que también fue llevado hasta el momento en que falleció Jesús. Después tenemos a Mateo, que fue un cobrador de impuestos, sí. Y él escribió el evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Mateo. Y a él también fue muerto en Etiopía como un mártir. Y el Evangelio de Mateo pues es uno de los más importantes, ya que ahí se cuenta todas esas vivencias, y quien lleva el nombre de Mateo significa un regalo de Dios, y esa persona está bendecida especialmente. Después tenemos a Pedro, que su nombre significa piedra, y por eso es la piedra de la iglesia. Y Pedro es mencionado en primer lugar, pero también Pedro tuvo otros nombres en el tiempo de Cristo, que se le llama como Simón Pedro, se le llama también Cefas, y también se le llama Simón. Y después tenemos a Felipe, que según los textos antiguos de la Biblia, en la parte de Hechos, capítulo 6, en el versículo 5, sí, se nos dice que él era uno de los 7 diáconos ordenados, y se cree que realmente este es el apóstol Felipe, y su personalidad era pues como la que hacía que todas las personas que no tenían un camino siguieran Jesús, que él encarrilaba las almas para llevar a la luz de Dios. Después tenemos a Simón. La tradición dice que fue también crucificado. Tenemos también a Tomás, y él también sufrió un martirio cerca de la India, en Madrás, y Tomás fue su nombre que lo hizo llamarse así, porque también las personas que llevan este nombre se dice que son personas que están muy protegidas. Y Tomás llegó a creer mediante las dudas, porque él era un hombre que no creía en nada, no creía en los milagros, y a partir de que fue seguidor de Jesús, él vivió todos esos milagros que se dieron en todo el tiempo que estuvo junto a él. Muy bien. ¿Esos son todos los apóstoles, Maritere, o hay más que a lo mejor pues no se alcanzan a mencionar o que no son tan conocidos? Se dice que en la última cena había más personas, de las cuales no se habla en los textos, ni en la Biblia, ni en los evangelios apócrifos, pero se dice que había más. Perfecto. Pues, bueno, ahí está como un poco de la historia de los apóstoles. La verdad es que está bastante interesante. Maritere, una vez que sucede esto de la crucifixión, ¿los apóstoles son perseguidos, igual que Jesús, por estar, pues bueno, predicando la palabra? O como que se olvidaron ya del tema y todo siguió normal? Cada uno tomó su camino y siguieron predicando y llevando las enseñanzas de Jesús, porque a ellos se les revelaba desde el cielo. Muy bien. Maritere, antes de pasar a la parte de la crucifixión, me gustaría platicar un poquito sobre esta mujer a la que llaman la samaritana, que, pues bueno, por lo que tengo entendido, igual es parte dentro de todo esto del recorrido del Vía Crucis. Hubo muchas personas que se presentaron allí, y entre ellas estaba esta mujer, de la cual tampoco no se habla mucho en la Biblia. Sí. Y cada uno de los personajes que se iban presentando se asemejan a las personas que pues viven en este mundo terrenal, de las cuales nosotros tenemos que sacar un aprendizaje especial.
Claro, que yo creo que ahora con esas palabras que nos dices, Maritere, podemos cambiar un poco la perspectiva de la Semana Santa y de los sucesos que vamos viendo, justamente para aprender esas lecciones y aplicarlas en nuestra vida, en nuestro día a día, para poder ver como estos cambios, ¿no? Primero en nuestra vida y con las personas que están a nuestro alrededor. Pues la actitud que tengamos cada día de nuestra vida, no solamente en Semana Santa, Ajá. sino cada momento de nuestra vida tener un recordatorio de que Él dio su vida bajo este mundo para la redención del género humano, para que todos esos ángeles que se le revelaron a Jesús cuando Luzbel se llevó a una tercera parte de ángeles, Él prometió regresar al mundo para salvar a la humanidad y así fue como lo hizo. Claro. Maritere, podemos pasar a la parte de la crucifixión, porque tengo entendido que también en estos últimos momentos Jesús dijo algunas palabras y ya pues después muere. Así es, las últimas palabras de Jesús en la cruz se dice, bueno, según los evangelios, por ejemplo, tenemos en San Marcos, en el capítulo 15, en su versículo 34, Ajá. donde narra San Marcos que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí fue donde algunos que estaban allí decían al oírlo, mírenlo, y llama a Elías. Y ahí uno de ellos corrió y empapó una esponja con vinagre y se lo dio a beber diciéndole, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo de la cruz, dando una gran voz, y después Jesús falleció. En San Mateo, en el capítulo 27, ahí es donde él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí volvieron a decir lo mismo, en donde pues se narra siempre en los evangelios que le ponen una esponja llena de vinagre y le dijeron que se lo bebiera, esperando a ver si de verdad venía Elías para salvarlo. Y bueno, toda la gente que estaba ahí se reía, se burlaban de él. Ajá. Y le aventaban piedras. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, se dice que cuando Jesús hubo recibido el vinagre, dijo, consumado es. Que en ese momento bajó la cabeza, la inclinó y entregó su espíritu. En ese momento fue cuando hubo un gran terremoto que hizo cimbrar toda la tierra y todo se oscureció. Y si nos damos cuenta, cada Viernes Santo, justo a las 3 de la tarde, que es la hora sagrada y santa, por lo cual por esa hora rezamos los rosarios, sí. El Viernes Santo a las 3 de la tarde se oscurece el cielo como si estuviera nublado. Claro. Pues, bueno, Maritere, no sé si hay algo más que quieras agregar a esto de los días santos, de la Semana Santa, que bueno, que quieras que las personas que ahorita nos están escuchando como que puedan tomar para reflexionar o simplemente, pues, como parte del tema. Pues no, nada más que las palabras de Jesús de Nazaret en la cruz, pues en arameo fueron, Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Maritere, ahorita que mencionabas esta parte del hebreo, pues, recordaba que hay un Ave María justamente, no, creo que es en arameo, ¿verdad? El Ave María, que igual en alguna ocasión nos comentabas que era como muy milagroso. Es en arameo, porque era el idioma que él hablaba. Ajá. Y bueno, todos los textos antiguos, sobre todo en hebreo y en arameo, como eran los idiomas que él llamaba los principales, los que él hablaba, porque Jesús tenía el don de lenguas, o sea, él podía entender e interpretar cualquier lenguaje y saber lo que las personas estaban pensando. Maritere, ¿se sabe qué sucedió con María después de la crucifixión, del domingo de resurrección y de todos estos hechos? María siguió su camino y hay una casa que se encuentra en Turquía, en donde se dice que es la casa de la Virgen María, y ahí fue protegida por los apóstoles hasta el final de su vida, donde se dice que ella ascendió al cielo también con todo su cuerpo. Y pues sí, ella le tejió a Jesús
que esto no se sabe mucho, pero sí está en los textos antiguos y que son muy sagrados y secretos. Ella le tejió a Cristo una túnica que fue creciendo junto con su cuerpo. Era la túnica que era como tipo una camiseta y que era de una sola pieza, o sea, no llevaba costuras. Y así como esa túnica fue creciendo como de origen sobrenatural, todo lo que le sucedía a la Virgen María era sobrenatural. Se dice que por donde ella caminaba olía a perfume de rosas, y también la casa donde ella vivió, que al final de su vida, que está en Turquía, también alrededor de ella florecen muchísimos rosales, y vivió una vida tranquila en donde los apóstoles y ella ayudaron a mucha gente. Y me parece que esos lugares están disponibles, ¿verdad, Maritera? Algunos como para recorridos, en donde pues bueno, te van como llevando y guiando y te van como contando todos estos datos, pero pues bueno, eso ya depende de cada persona si quiere ir como en paquete o individual, pero todos esos lugares son como disponibles para visitas, como turísticos. Sí, son lugares sagrados, y bueno, puedo decirte que sí, que esta casa de la Virgen María yo la llegué a conocer. Sí. Tuve el honor de estar allí en Efeso, que es a 7 kilómetros de Selkirk. Sí. Y este lugar es muy, muy, muy sagrado, porque es donde ella estuvo, y también en Turquía al final donde ella falleció. Y sí se siente una energía muy, muy especial al estar en estos lugares. O sea, verdad que se siente una vibración milagrosa. Maritere, la corona de espinas y todos, pues a lo mejor estos mantos que nos comentabas, ¿todavía existen? ¿Están resguardados en algún lugar? Las espinas fueron repartidas, igual que también astillas de la cruz de Cristo, donde estuvo crucificado. Algunas de las espinas se encuentran en el Vaticano, en cajas especiales, y algunas las tienen también en muchas iglesias, sobre todo también las ortodoxas. Sí. Y hay un árbol, que no recuerdo el nombre, que también produce este tipo de espinas. En bastantes lugares del mundo existen. Pues ahí está como la información. Si alguien, ya una vez que pase toda la pandemia, pues puede o quiere ir a estos lugares, pues estaría increíble, ¿no, Maritere? Que los visitaran, que después nos contaran su experiencia. Y pues bueno, ahí está como todo esto sobre la Semana Santa, los días santos, las reflexiones y pues las cosas que podemos aprender de todo esto que ha sucedido y que pues día a día tenemos que recordar, y que pues bueno, año a año lo tenemos muy presente. Así es, sobre todo reflexionar sobre nuestra vida, sobre lo que estamos haciendo con ella. Si realmente el contrato que firmamos antes de venir a este mundo lo estamos poniendo en práctica, porque recordemos que a partir de esta nueva era de Acuario, el tiempo se va a ver muy rápido, ya que estamos en una era de aire. Sí. Ya han pasado 3 meses de este año y así se va a ir rápidamente en nuestra vida. Así es. Maritere, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti, miles de bendiciones a todos. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Les mandamos saludos, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 7 de la noche, miércoles y jueves, en A Través del Tiempo. Los miércoles, jueves, tocando el alma. Que tengan un resto de noche increíble. Hasta la próxima.